Hola a todas y todos. En este nuevo vídeo vamos a realizar un ejercicio que cayó en la selectividad del curso 2021, en concreto en la convocatoria de julio. Corresponde al bloque de estructura atómica y dice algo tal que así: nos dan los números atómicos correspondientes a una serie de elementos y ahora nos piden que indiquemos de forma razonada cuál o cuáles van a tener algún electrón desapareado, cuáles pertenecen al mismo grupo y cuál de ellos podría formar un ion estable de carga 1 más. Bueno, antes de comenzar os voy a dar un consejo, y es que sería recomendable que sepáis qué elementos se corresponden con esos números atómicos, porque de esa manera vais a poder encajar mejor todas las piezas y contestar de forma correcta a todas las preguntas que os hacen. ¿Qué duda cabe que esto no hay que aprendérselo de memoria? En ese caso lo que tendríais que hacer es escribiros en la hoja de vuestro examen la tabla periódica al menos hasta la Z48 y luego ir contando fila a fila, de izquierda a derecha, hasta que veáis cuáles son los elementos que se encuentran en la posición, es decir, en la casilla número 19, 25, 30 y 48. ¿De acuerdo? En cualquier caso, y esto es una aclaración, este ejercicio se puede sacar, se puede hacer, en definitiva se puede defender sin necesidad de que sepáis esto que acabo de comentar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con la resolución del apartado A. En base a ese consejo que os estoy dando, pues nosotros podemos afirmar que el elemento de Z19 es el potasio, el de Z25 el manganeso, el de Z30 el zinc y el de Z48 el cadmio. A continuación, lo que vamos a hacer es escribir la configuración electrónica de cada uno de ellos y cuando lo estimemos necesario, pues dibujar el diagrama de Cajetines, también conocido como diagrama orbital. Bien, pues con todo ello podemos comprobar que el primer elemento, el potasio de Z19, tiene un electrón desapareado, que es el que se encuentra en el subnivel S de la capa más externa. Por su parte, en el caso del manganeso, posee 5 electrones desapareados. Estos que estáis viendo coloreados en verde y que son los que se encuentran en el subnivel D de la capa 3. Son los últimos electrones que entran cuando hacemos esa configuración. Por su parte, tanto el zinc como el cadmio no presentan electrones desapareados, ya que todos sus subniveles están completamente llenos. En este caso, si nos centramos en el último en el cual entran electrones, vemos que aquí tenemos 10 y aquí también tenemos 10, esos orbitales D, ese subnivel D está completamente lleno. Por tanto, solo el potasio y el manganeso poseen electrones desapareados. Uno en el caso del potasio y 5 en el caso del manganeso. Aprovecho para comentaros lo siguiente. Es importante que una vez que tengáis la configuración electrónica, la volváis a escribir de forma ordenada. Eso sobre todo es muy importante cuando nos aparezcan metales de transición, porque de esa manera, en el caso de que nos pidan configuraciones electrónicas de algunos de sus iones, nos resultará más fácil recordar el hecho de que, aunque a la hora de entrar electrones, los últimos que entran son los del subnivel D, a la hora de sacarlos para obtener un ion, los primeros que salen son los del subnivel S.
y ese subnivel S se corresponde con la capa más externa, de manera que si ponéis la configuración electrónica de forma ordenada, os va a resultar más fácil recordar esto y que no os pillen, y que podáis sacar eso bien, ¿de acuerdo? Bueno, no nos están preguntando configuraciones electrónicas de ningún ion de estos elementos, pero sí que consideraba importante recordar ese punto. Bueno, pues vamos al apartado B, en el que nos pedían cuáles son los elementos que pertenecen al mismo grupo. Y eso ocurre con el zinc y el cadmio. Atendiendo a sus configuraciones electrónicas, podemos afirmar que el zinc pertenece al periodo 4, porque ese es el nivel más externo en el que tiene electrones. Y, por otra parte, pertenece al grupo que se obtiene al sumar los electrones que hay en el orbital 4s, que son 2, con los electrones que hay en el orbital, en el subnivel 3d, que son 10. De esa manera nos sale 12 y ese es el grupo al que pertenece el zinc. Si procedemos de forma análoga con el cadmio, podemos afirmar que este elemento pertenece al periodo 5, la capa más externa, y al grupo que se obtiene al sumar los dos electrones que hay en el orbital 5s y los 10 que tenemos en el subnivel 4d. Por tanto, aquí estamos comprobando que zinc y cadmio pertenecen al mismo grupo. Todo ello es como consecuencia de que su configuración electrónica se adapta a la siguiente expresión general. Esta que estáis viendo aquí en rojo, que sería, esos puntos suspensivos significan todo lo anterior, de manera que la configuración electrónica de ambos acaba de la siguiente manera: n-1 de 10 ns2, lo que significa que en relación con la capa más externa tiene dos electrones en un orbital s, y en relación con la capa justo anterior, la n-1, tiene el subnivel D completamente lleno con 10 electrones. En definitiva, zinc y cadmio pertenecen al mismo grupo porque presentan configuraciones electrónicas análogas en sus orbitales más externos. ¿De acuerdo? En el apartado C, lo que nos pedían era que, digamos, cuál de ellos puede formar un ion estable de carga 1+. Pues eso va a ocurrir en el caso del potasio, que es el primer elemento que nos daban, es decir, el que tenía una Z de 19, si no recuerdo mal. Exactamente, pues bien, eso va a ocurrir con el potasio. ¿Por qué motivo? Pues porque si el potasio perdiese un electrón, con lo cual se convertiría en el catión K+, ello le permitiría adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica, que en este caso es el argón, con la ganancia de la estabilidad que supone tener dicha configuración electrónica. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí damos por finalizada la resolución de este ejercicio.